No nos quedó claro este tema. Es profesor y catedrático de la universidad, nos aclaró. Sin embargo, si nosotros no le entendimos, o es que no éramos buenos alumnos, o es que quizás el público tampoco le entendió. Sin embargo, ¿cómo evalúa usted la gestión de su gerente de planificación? Hace poco ha hecho algunos cambios, algunos funcionarios. No diríamos cambios, sino rotaciones, en realidad, porque están trabajando todavía con usted. Pero ¿cómo evalúa esta oficina de la gerencia de planificación? Sí, está trabajando según las expectativas que nosotros tenemos. Tanto así de que ya hemos, no solamente de manera eficiente, se incorporó los 15 millones de préstamos, después de cumplir todo el procedimiento de aprobación y autorización del Consejo Regional. Pero tenemos 15 millones, imagínense si no hubiéramos tenido el préstamo. ¿Sabe cómo está el gobierno regional de Arequipa? ¿Sabe cómo está el gobierno regional de Cusco? Está con todo paralizado, o sea, porque no tiene absolutamente un sol decano para hacer las obras. Nosotros tenemos, hasta el día de hoy, no llega el cano. Nosotros tenemos el proyecto. Los 15 millones han sido distribuidos a las 3 provincias. Hemos hecho transferencias a la subregión de Hilo, a la subregión de Sánchez Cerro y a la propia sede institucional, y seguimos trabajando los proyectos. Si no hubiéramos tenido esta previsión de tramitar un préstamo, ahorita todos los proyectos del gobierno regional, estamos hablando accesos a San Antonio, la ruta del Pisco, la construcción y modernización del tecnológico José Carlos Mariátegui, la carretera que estamos hablando de San Cristóbal a Cihuaya, los centros educativos que hemos hecho referencia, el Colegio Virgen de Rosario, la carretera San Jerónimo de Garrobal. Entonces, ¿por qué hay una percepción en la población que no hay trabajo, que no se siente estas obras de impacto del gobierno regional? Esa percepción, ¿a qué cree usted que se debe? No, porque quizás la demanda es mayor que la oferta, pero nosotros el registro histórico del gobierno regional de los últimos 6, 8 años, y nosotros en los últimos años generamos más trabajo como gobierno regional que la gestión anterior, y eso lo hemos presentado en la rendición de cuentas con cifras. No es que los datos los tenemos, no es que cuando uno termina la gestión no se lleva los documentos a su casa. Los documentos quedan en el gobierno regional. Nosotros tenemos las planillas de 2007, 2008, 2009, 2010. Tenemos la planilla. Sabemos cuántos trabajadores hubo y también tenemos cuál ha sido el monto de las planillas. Y comparamos nosotros la planilla actual del gobierno regional, es superior a la planilla de los años de la gestión anterior. Seguramente, años anteriores también había mayor dinamismo en los gobiernos locales o quizás en la propia actividad privada, pero quizás o el crecimiento poblacional. Pero nosotros, la generación de trabajos en el gobierno regional en el año 2013 es superior a los años anteriores. Estamos trabajando, le digo, actualmente más de 40 horas estamos trabajando a nivel regional, pero obviamente lo que sí no hacemos nosotros, y ahí puede ser la diferencia, es obras en el casco urbano. Es decir, antes el gobierno regional hacía, por ejemplo, la interconexión vial. Eso no es competencia del gobierno regional. Hablando de la interconexión vial, ¿por qué no la entregan de una vez a la municipalidad? Es el proceso de liquidación de obra. Pero tanto demora, ingeniero, estamos en el tercer año de gobierno. Esta liquidación, en todo caso, si no se pudo hacer por administración directa, hasta ahora, le comunico, señora Pamela, hasta el día de hoy hay cuentas por pagar de esa obra que dejó la gestión anterior. Y mientras haya cuentas por pagar no terminamos de liquidar. Tenemos proveedores que un año después vienen con facturas a cobrar de la gestión anterior. O sea, ese es el problema de encontrar obras inconclusas y nosotros asumir activos y pasivos, que los asumimos. Pero precisamente la liquidación se hace absolutamente engorrosa porque salen sorpresas, salen una serie de sorpresas que no estaban en la especificación técnica del proyecto original. Eso estamos corrigiendo. Tenemos obras que no están liquidadas de hace 20 años. Hay obras del gobierno regional que 20 años no han sido liquidadas y estamos trabajando, que no lo hizo la anterior gestión, no lo hizo la subsiguiente, no lo hicieron nada. Estamos liquidando todo nosotros. Hay obras así, como le digo. Y las obras, eso sí, las obras que nosotros empezamos, concluimos y liquidamos. Y ahí sí, inmediatamente son liquidadas las obras. O sea, quiere decir que cuando usted termine su gestión y nosotros preguntemos a la siguiente gestión que venga sobre sus obras generadas en este gobierno regional, usted puede garantizar que todas sus obras, al concluir su gobierno regional, ¿van a terminar liquidadas? Las que terminen, las que se concluyen físicamente estarán liquidadas. Pero obviamente, si queda un saldo de obra no podemos liquidar. Uno no puede liquidar una obra antes que la concluya. Pero las obras que estamos terminando, sí, terminamos y el residente no concluye su trabajo hasta que no liquide la obra. Y eso no ocurría. El residente terminaba la obra, por decirte, ponía la última mayólica de un edificio y el residente se iba y se desentendía de la obra.
o hacía el último tramo de una vía de comunicación y se iba residente. Y venía una persona que no conocía la obra a comenzar a adivinar de qué se trataba para poder hacer la liquidación. ¿Y qué se ha hecho para que se corrija esto en esta gestión? Lo que estamos haciendo es que el residente acaba su responsabilidad cuando termina la obra y la liquida. Es decir, no. El mismo residente tiene que liquidar la obra, tiene que liquidar su obra, porque él conoce lo que ha gastado, sabe cuál ha sido su avance físico, cuál ha sido su gasto financiero. Él tiene que liquidar y cerrar la obra, administrativa y financieramente. O sea, el ingeniero va a la fase de preinversión, a la fase de inversión. No he dicho eso. Entonces, en la etapa de preinversión es una etapa de elaboración del estudio, de la propuesta de la solución y el expediente técnico. Esa etapa de preinversión lo hace una gerencia, que es la gerencia de estudio. Que no tiene nada que ver no con tiene el nada que residente. ver. Luego que se concluye el expediente técnico, con un expediente técnico pasa un residente de obra. Ese residente de obra tiene que concluir la obra y liquidarla. En la etapa de inversión participa entonces y en la etapa es liquidación, es parte de. O sea, sigue contratado hasta que se pueda liquidar la obra. Tiene que concluir, porque si no se generan estos problemas que usted está manifestando, ¿no? Dejo la obra, ya terminé la parte bonita, exterior, y la parte interna, y todos los problemas y todos los vicios que se generaron durante la obra, no, tiene que solucionar, el propio residente tiene que liquidar la obra y tiene que hacer el sustento de los gastos, tiene que hacer la correlación avance físico con gasto presupuestal, tiene que haber una coherencia al respecto. En la represa Chirimayune, usted dijo de que este mes de julio, y me lo dijo en una entrevista anterior, recuerda, ingeniero Martín, ¿no?, que este mes terminaba, concluía y le entregaba en funcionamiento. ¿Nos puede ratificar en qué fecha entonces se logrará ello? El 30 de julio te invito a Chirimayune, Pamela. Resiste los 4.500 metros sobre nivel del mar. Resiste los 15 grados bajo cero. Ya está terminando, y tú con tus propios ojitos vas a ver y constatar de que el cuerpo de presa está completamente terminado. Bueno. Para que se use la obra, estamos coordinando con el alcalde Chojata, porque la obra, ¿cuál es el fin que tiene? Tiene que represar agua. Ahorita estamos en época de estiaje. Tiene que llenar el agua. Y eso principalmente va a utilizar la comunidad de Pachas. Entonces nosotros ya estamos conversando y coordinando con la comunidad de Pachas para que haga efectivo. Porque tienes el agua y ¿cómo vas a mejorar la ampliación de la frontera agrícola y la productividad agrícola de Pachas? Ya estamos coordinando a través de la Gerencia de Desarrollo Económico con la Dirección Regional de Agricultura para que esta obra sea útil. Esta obra va a generar la ampliación de la frontera agrícola de 400 hectáreas. Esto va a generar más de 1.000 puestos de trabajo de manera permanente una vez que concluya. Entonces, pero para eso tiene que coordinar y también, así como hay que preparar a los comuneros de Pasto Grande y hagan un uso eficiente del agua en la zona de Hawái, también a los comuneros de Pachas. Entonces, ¿qué productos son los que se pueden cultivar en Pachas? Orégano, por supuesto. ¿Pero por eso está demorando la represa? No. Eso, usted me ha preguntado para el uso. El uso ya depende del usuario y ya estamos trabajando. Pero la presa, como cuerpo de presa, estará terminada a fin de este mes. Por eso el 30 de julio le invito para que usted constate con su propia asistencia a la zona del embalse, donde la presa como estructura va a estar completamente terminada a fines del presente mes. Y ahí queremos que nos precise finalmente con qué fuente de financiamiento se ejecutó esta represa. La principal fuente de financiamiento fue con bonos soberanos, pero sin embargo estos bonos soberanos solamente han regido hasta el año anterior. Entonces hemos tenido que completar con otra fuente de financiamiento con todas las autorizaciones correspondientes que son con la fuente de financiamiento CAN. Pero si han regido hasta el año anterior, ¿quiere decir que ejecutaron todo el presupuesto de bonos soberanos? Lo que estaba establecido para esta obra, sí. Todo el presupuesto, claro. No se devolvió nada al Estado. No. O sea, y lo que ahora, está establecido. este año, ¿con qué están ejecutando lo que queda de Fuente de obra? financiamiento CAN. Cano Minero. ¿Y han pedido una ampliación de presupuesto para concluir esta obra? Sí, porque hubo un cambio de diseño y este cambio de diseño precisamente le dio una seguridad al mismo, ¿no? Esta obra tenía un error conceptual. Dijeron, el proyectista dijo, vamos a hacer una presa de roca, pura roca, y en la parte de adelante le ponemos una losa de concreto, es decir, como un vaciado de concreto. Esta obra es a 4.500 metros sobre el nivel del mar. La temperatura en el día está a 20 grados bajo cero. 20 grados sobre cero a las 12 del día y a las 3 de la mañana está 20 grados bajo cero. El delta de temperatura entre día y noche puede llegar hasta 40 grados de diferencia. Eso genera esfuerzos en el concreto de tracción y contracción que lo que generan es la rajadura y el agrietamiento. Es decir, esa pantalla, por muy bien que se haga, siempre se va a agrietar.
por las características del clima. Entonces no podemos poner una pantalla de concreto que va a ser iba a ser una coladera, si es que respetábamos ese diseño. Por eso lo hemos cambiado completamente. Lo que hemos sacado la pantalla de concreto y hemos hecho una presa enrocado, pero en el centro un núcleo de arcilla. Exactamente como se hizo la presa Pasto Grande que está 25 años sin ningún problema a la misma altura sobre el nivel del mar. Bueno, no tan sin ningún problema, está contaminada. Ahora seguramente Pasto Grande, usted se habrá enterado, todos los proyectos que está lanzando por licitación para generar estudios y más estudios para ver cómo solucionan esos problemas, ¿no? Pero hasta ahora no se resuelven. No, Pamela, pero no hay que confundir al público que te sigue todos los días. La presa de Pasto Grande no tiene ningún problema. Estamos hablando del embalse, hay que hablar con propiedad, son dos cosas completamente diferentes. El embalse de Pasto Grande, por eso, digo, a ver, no tiene ningún problema, no está contaminada el agua. Es que estábamos terminando de hablar de la presa de Chirimayuni. La presa de Chirimayuni es una estructura de ingeniería que tal como estaba diseñada inicialmente iba a ser una coladera, no iba a captar nada, todo el agua se iba a ir porque iba a estar el concreto fisurado. Se ha hecho el diseño igual que la presa de Pasto Grande, que la presa de Pasto Grande no tiene ningún problema. ¿Y el tiene tema 25 de la años. sedimentación Ahora, de los sólidos? No tiene ningún problema como embalse y como cuerpo de ingeniería. Es decir, tiene una estructura de ingeniería que no tiene absolutamente ningún problema. Ahora, vayamos al embalse. Efectivamente, el embalse tiene ahorita algunos niveles completamente diferentes a hace 25 años cuando se construyó. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado y lo que dicen los expertos que han estudiado el tema y con las consultorías que hemos hecho, el problema es, Moquegua es una zona eminentemente minera, ¿no? O sea, por eso hay mina Los Calatos, mina Chucapaca, mina Quellaveco, mina, por donde hay minas. Y esos afloramientos se dan hasta la superficie, o sea, son zonas mineralizadas, toda la región es. La zona de Pasto Grande es las zonas más altas de la región Moquegua, son las cubre. Esas zonas, hace 25, 30, 50 años, estaban cubiertas completamente de nieve. Eran zonas nevadas. Entonces, al hacer la presa ahí, toda la zona de lluvias caía sobre la zona nevada y discurría. Y ahí era lo que iba a ser represado por la pantalla que pusimos nosotros en Pasto Grande. Con estos últimos 30 años, ha habido todos los nevados que había en la zona han desaparecido. O sea, ya no hay nevados en la zona. Es parte del calentamiento global. Y ha quedado expuesto el cerro así pelado, sin nieve. Y ahí hay zona mineralizada. Es decir, debajo de la nieve había cobre, hierro, plomo, pero estaba cubierta por la nieve. Es decir, estaba impermeabilizada por la nieve. Pero con el calentamiento global, la nieve se fue y dejaba el cerro. Entonces, cada año que hay lluvias, lavan todas las vertientes. Pero también hay pasivos ambientales, ¿no? Sí, pero como el río Cacachara, por ejemplo. Sí, pero los pasivos ambientales es el menor porcentaje. O sea, nosotros hemos hecho un análisis profundo del tema, ¿no? Y aquí, ¿cómo no hubiera sido solamente los pasivos ambientales? Porque los pasivos ambientales están localizados. O sea, si fuera el problema solamente los pasivos ambientales, nosotros vamos y aislamos el pasivo ambiental. Y punto, asunto solucionado. El pasivo ambiental es lo que menos afecta el embalse. El embalse, solamente el embalse, tiene 5.000 hectáreas. Solamente el embalse donde está el agua. Pero toda la zona de recolección tiene pues más de 100.000 hectáreas. Entonces, el pasivo ambiental está concentrado. Si el problema fuera una zona de desmonte antigua, nosotros vamos y lo aislamos. Puede ser 1 hectárea, 5 hectáreas, 10 hectáreas. No, son las 100.000 hectáreas donde llueve, que son zonas mineralizadas. Llueve, el agua comienza a raspar el cerro y comienza a arrastrar los metales de suspensión. Ese es un problema que no existía hace 30 años, porque hace 30 años todos esos cerros estaban cubiertos de nieve. Por lo tanto, entonces, si la naturaleza se presenta de esta manera, usted dice han desaparecido los nevados, llueve y esto está prácticamente trayendo todo el mineral al agua donde se embalsa, que es Pasto Grande. Quiere decir que estamos tomando agua mineralizada. No es así. Por entonces, eso digo. ¿qué tipo de agua estamos tomando ahora? El agua que tomamos aquí en Moquegua es de excelente calidad. El agua que sale de la EPS, de la planta de tratamiento en Chinchín, hemos hecho pruebas, excelente calidad. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso tampoco no hay que alarmar. Que las condiciones en Pasto Grande son diferentes ahora de hace 25 años, hay que aclarar. ¿Eso qué genera? Lo que genera es que hay arrastre de sedimentos. Los sedimentos se depositan, que también tienen contenido de minerales, al fondo de la represa y no vienen. Pero el agua sí cambia su pH, es decir, se vuelve más ácido.